así que Gracias, profe. Gracias, profe. Así Gracias, que, Gracias, profe. bueno. Gracias, profesor. Bueno, con respecto a al trabajo que viene, bueno, ya le digo que si, no sé si quieren hacer algunas preguntas los chicos. Ahora me acordé, antes de que hagan las preguntas si quieren hacerlo. Este trabajo, habíamos hablado de que la técnica operatoria está explicado sobre un material genérico, no recuerdo que hayan dicho, ¿no? Pero sí en la serie, en la guía, habla de 3 materiales: hierros, aluminio y cobre, creo. Sí. Bueno, en realidad tenemos los datos exactos y para no complicarle la vida, lo que vamos a hacer es, el procedimiento es el mismo para los 3 materiales, lo único que va a cambiar es el calor específico. Entonces yo le voy a mandar, lo voy a subir ahora, ni bien termine, los datos ya completos, porque yo al grupo se lo había pasado nada más que el intercambio de calor, mejor dicho, los datos para calcular el equivalente en agua. Y lo que ellos mostraron es la corrección de temperatura en el cálculo del equivalente en agua del calorímetro. Bueno, ahora se le voy a mandar los datos ampliados con los datos para el caso del hierro, digamos, ¿no? El intercambio de calor entre el hierro y el agua, ¿no? Y como consecuencia de ello van a determinar nada más que el calor específico del hierro, cuyo valor real, o por lo menos el más exacto, está dado en la guía. O sea que el error lo van a tener que comparar con ese valor. Lo importante es que se haya entendido el procedimiento, ¿no? Eso por un lado. Bueno, con respecto al trabajo práctico ya número 6, y después se puede, hago esta explicación y después el que se quiera ir, se puede ir, digamos, y se quedan los chicos del grupo 1, se van a tener que quedar un ratito más. Este trabajo, el trabajo número 6, es un trabajo un poco más largo. También, así como el 4, tiene 2 partes, ¿no es cierto? Es un poco más largo y un poco más complejo. Se trata de la transmisión de calor, ¿no es cierto? Lo que se hace es, vamos a terminar nosotros en el trabajo número 6, es el coeficiente pelicular del aire y del agua, ¿no? Ahora le voy a explicar en qué consiste eso. Es un poco más largo, digamos. Conceptualmente todo es igual, digamos, la experiencia no es muy compleja, pero un poquito más larga. Quizás ahora, como lo vamos a hacer desde el punto de vista teórico, digamos, sea más corto, pero cuando uno tiene que hacerlo, lleva más tiempo. Incluso siempre nos excedíamos en las 3 horas que teníamos de clase, ¿no? Pero bueno, ahora se reduce mucho. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta sobre el 5 y ya paso a mostrarle al grupo número 1, que le dije que está integrado por Barrios, Castro, González, Mesa Mario, Parola, Rolón, Sosa y Delgado. Los integrantes del grupo número 1. Nadie entonces ya están listos con el 5. Bueno, vamos a pasar al 6. Entonces espero que pueda yo compartir, no como el otro día que no podía compartir la pantalla. Un segundito, lo voy a sacar primero. Bueno, vamos a presentarlo. ¿Se puede ver ahí?
Sí, profe, se ve. Bueno, perfecto entonces. Bueno, ahí, perdón, me equivoqué, volví a poner el anterior. Bueno, sí. A mí me sale que se ve, ¿no? ¿Alguien me puede contestar? Sí, sí, profe, se ve perfecto. Ah, bien, bueno. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, este es el esquema, digamos, elemental de lo que nosotros vamos a hacer. Le pido que identifiquen los elementos que constituyen, después le voy a mostrar la imagen real, digamos, y un esquema un poquito mejorado, lógicamente, del esquema, lo que sería un esquema real. Vamos a trabajar con eso. Esto, como ustedes ven, simboliza la montante, o sea, el soporte universal, una pinza que sostiene un tubo de ensayo, por eso es la TDE, significa tubo de ensayo. Esta T significa la temperatura, el termómetro, y la última, BDP, significa vaso de precipitado, ¿no? Que es un vaso que contiene el agua pura exterior, digamos, ¿no? O sea que en definitiva está compuesto, el aparato que hay que armar está compuesto por un vaso de precipitado, un tubo de ensayo, dos termómetros y algo que no se ve ahí que es un cronómetro. Se mide el tiempo, ¿verdad? Bueno, ahora dicho esto, visto el esquema, vamos a explicar un poquito qué es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a usar las dos ecuaciones. El tema es la transmisión del calor, ¿no es cierto? El objeto del trabajo es determinar el coeficiente pelicular del agua y del aire, ¿no? Acá brevemente lo voy a comentar, después ustedes lo leen un poquito más detallado. En las consideraciones generales explicamos cómo se transmite el calor, las tres formas de transmisión de calor, que es por conducción, convección y radiación, ¿no es cierto? Cada una de ellas se rigen por una ley diferente, la conducción por la ley de Fourier, la convección por Newton y radiación por Stefan Boltzmann, ¿no es cierto? Nosotros vamos a estudiar específicamente el caso de los dos primeros casos, ¿no? Conducción y convección. No quiere decir, y esto que quede claro, no quiere decir de que no, en una transmisión de calor entre dos cuerpos o varios cuerpos, no ocurran las tres formas simultáneas. Todo lo contrario, siempre la transmisión de calor se realiza por las tres formas simultáneamente. Lo que ocurre que en el caso de los, como dice acá, en el caso de los sólidos, ¿no es cierto?, la conducción prevalece. En el caso de los gases, la que prevalece es la convección, ¿no? Y en el caso del espacio, cuando hay transmisión, porque justamente la radiación no necesita un medio material, se puede transmitir en el espacio, están hechas a través de las ondas electromagnéticas, ¿no es cierto? Bueno, estas son las tres formas entonces de transmisión del calor y en cuanto a radiación, acá abajo está dada, digamos, los rangos de longitudes de onda de cada tipo de onda, de esas ondas electromagnéticas. Y el caso que nosotros vamos a estudiar es un caso muy particular
que es los coeficientes peliculares de los fluidos. Para que tengan todos los fluidos, ya sean los gases y los líquidos, tienen una resistencia a la conducción muy alta, debido a que, fíjense, esta E que aparece acá en el medio es el espesor del vidrio. Si ustedes se acuerdan, ahí lo voy a poner de vuelta. Acá. Yo lo que estoy trabajando acá es en una zona, en estas zonas, tomando esta pared, este vidrio, el tubo de ensayo, el dibujo del espesor, es el espesor de este vidrio, el tubo de ensayo, y el análisis se hace para esa región, digamos, ¿no? Entonces, estamos analizando la transmisión de calor a través de ese tubo de ensayo, la pared de ese tubo de ensayo, en cuyo interior del tubo de ensayo, que sería la parte 1, digamos, está un agua caliente, y en la parte de afuera del tubo de ensayo está el agua que lo rodea del vaso de precipitado, ¿no es cierto?, que está a temperatura ambiente. Entonces, el esquema de gradiente de temperatura va a ser el que ven en la imagen, ¿no? Cómo va a decrecer la temperatura, ¿no es cierto?, a lo largo de ese espesor, ¿no es cierto?, hasta la temperatura T2. Bueno, ustedes conocen la fórmula ya de Newton y Fourier, por lo tanto, lo que se hace, fíjense, tomando este esquema, T sub 1, en la temperatura, me olvidé decirle que los fluidos tienen una característica de que una particularidad, digamos, de que las partículas, las moléculas de fluidos que están adheridas a las paredes, son casi inmóviles, ¿no es cierto? Entonces eso forma una resistencia a la transmisión del calor, ¿no? No obstante, ellos se rigen por la ley de Newton. Siempre que sea fluido se rige por la ley de Newton. Entonces, por eso es aplicable, y acá adentro es aplicable la ley de Fourier. Entonces, acá se aplica, fíjense, el flujo. Si yo paso esta T que está acá, en realidad... Profesor, disculpe que le interrumpa. ¿Podría repetir de vuelta esa parte acerca de las partículas Sí, que se pegan por... Sí, eso. sí. Perdone, porque esto es un fluido, ¿no es cierto? El 1 es un fluido 1 y el 2 es un fluido 2. Lo que ocurre en este caso es que los dos fluidos son agua, ¿no? Tanto el interior como el exterior del tubo de ensayo es agua. Entonces, podemos hablar de las moléculas de agua, ¿no es cierto? Las moléculas de agua, que es un fluido, digamos, si se forma una película, un film, ¿no es cierto? Las moléculas que están adheridas prácticamente tienen digamos, un movimiento menor que el resto, ¿no? Entonces forman un film. Ustedes pueden imaginar el espesor de ese film como el concepto de límite. Siempre le digo esto porque tan fino, tan próximo como tan fino, tan delgado como se quiera imaginar, pero tiene un espesor, ¿no es cierto? Va a depender de la viscosidad de cada fluido, eso, ¿no? ¿Cierto? Eso. Pero esas moléculas están adheridas prácticamente a las paredes y forman una resistencia a la conducción, al flujo de calor, ¿no? Esto se aplica en el diseño, esto le digo como complemento, no sé si está en la guía, pero este coeficiente es muy importante para el cálculo, por ejemplo, de las calderas, por ejemplo, en las tuberías de las calderas, donde es importante, las calderas sirven para calentar agua, ¿no es cierto?, las máquinas que se usan en la industria, y al atravesar por un caño, por una tubería, digamos, un fluido caliente, lo que hace es calentar determinada cosa, ¿no?, que está alrededor. Bueno, esto mismo pasa acá
Y lo que se pretende es tener ese coeficiente que de alguna manera afecta a la transmisión del calor, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que vamos a hacer acá modestamente con esta experiencia es calcular ese coeficiente, cómo se comporta el agua, ese coeficiente pelicular del agua, ¿no? Y después, en el paso siguiente, en el segundo paso, vamos a calcular, ya le voy a decir cómo, vamos a calcular el coeficiente pelicular del aire, porque el aire cuando está, digamos, en estado estacionario, cuando está en estado, tiene poco movimiento, poca convección, también presenta una aislación muy alta. Fíjense, este sí no me puedo perder la oportunidad de decirle que es el caso de los ladrillos huecos, ¿no? Los ladrillos huecos tienen dentro de su interior, tienen aire, ¿no? Bueno, justamente eso le da en determinadas condiciones, le hace favorable al uso del ladrillo hueco porque tiene mejor aislación térmica, digamos, ¿no? El colchón de aire que queda adentro. Bueno, en este caso nosotros lo que vamos a hacer es calcular el coeficiente pelicular del aire eh, digamos, en esta experiencia. Bueno, abajo tienen la expresión de Newton aplicado a esta pared que está acá abajo. Fíjense, T sub 1, T sub C. Fíjense que está aplicado Newton ahí. Alfa 1 sería el coeficiente pelicular del fluido. Ese es el área de intercambio, la diferencia de temperatura y el tiempo, ¿no? Porque si yo paso el tiempo al primer miembro, voy a tener el flujo, ¿no es cierto? Y si no, si está puesto como aparece en la fórmula, voy a tener el calor total, ¿no? En ese tiempo. Esta es una letra griega, no se ve bien, pero esta T mayúscula no es temperatura, sino que es tiempo, ¿no? En segundos, ¿no? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Profe, se profe. escucha. Bueno, entonces despejo T sub 1 menos T sub C, fíjense, despejo y tengo la expresión 1. Después me encuentro con la pared, ¿no? Con la pared, el flujo, fíjense, si yo T lo paso acá abajo en el primer miembro, voy a tener el flujo, el mismo flujo que atravesó la primera pared, digamos, la primera película, ¿no es cierto? Este flujo que tengo acá, si yo paso T abajo, voy a tener flujo, el mismo flujo va a atravesar la pared rígida, que sería la pared del tubo de ensayo, la pared de vidrio, digamos. Fíjense que ahí tengo la diferencia de temperatura T sub C menos T sub D. Fíjense. Bueno, hago lo mismo, tengo la expresión 2 y tengo T sub C menos T sub D igual a todo eso, ¿no? La expresión pasaje de Profe, término. ¿Sí? profe, vuelva atrás un poquitito porque se trabó un poco la conexión, Ahí, por favor. ahí puede ser. Al final, ahí al final de la página anterior, exacto. Esta, ¿no? Sí, sí. Acá tengo, aquí apliqué Newton, ¿no es cierto? Apliqué Newton, este es el flujo, o el calor, mejor dicho, el calor que se transfiere durante un cierto tiempo, que sería, si yo paso el tiempo acá abajo, me queda Q sobre T, me queda flujo, ¿no? En Newton. Entonces, despejo y tengo T sub 1 menos T sub C. T sub 1, que es la temperatura, en el caso de la experiencia nuestra, va a ser la temperatura del agua caliente, que lo vamos a calentar más o menos a 80 grados, ¿no? Y fíjense, T sub C, no se desesperen porque T sub C no lo vamos a necesitar, porque ustedes se les estará imaginando cómo lo medimos esta temperatura, no nos va a hacer falta. O vamos a encontrar la vuelta de cómo, pero no va a hacer falta. Fíjense, después encontramos entonces la pared, el flujo continúa, el vidrio, el tubo de ensayo,
le aplico Fourier. C menos 3V. Se volvió a trancar, Voy a esperar un profe. ratito porque... Sí. Voy a esperar. ¿Puede ser ahí o se congeló? No se escuchó bien la explicación nomás, profe. Ah, no, simplemente en la pared del vidrio, en el tubo ensayo, se aplicó Fourier, ¿no es cierto? La ecuación de Fourier, que al despejar me queda la 2, la expresión 2. Después sigo, fíjense en el esquema, aquí apliqué Fourier, y acá nuevamente como un fluido le aplico Newton de vuelta, ¿no? En el F2, el field 2 sería un field de agua. Fíjense que tanto adentro como afuera tengo agua, ¿no es cierto? Pero con la diferencia que el agua que está afuera estaba a temperatura ambiente. Entonces, le aplico la T y T sub, que sería T sub ambiente. Despejando, tengo esta expresión, que acá dice alfa 2 y acá dice alfa 1. Pero como las dos son, en este caso, son agua, alfa 1 va a ser igual a alfa 2. Alfa 1 va a ser igual a alfa 2. Eso hay que tenerlo en cuenta y después para poder despejar. Entonces, acá está puesta la referencia, ese es el área de la sección considerada, y eso es muy importante. Voy a ir abajo, acá. El área, ¿se ve, chicos, esto? ¿Se ve el dibujo? Sí, se Sí, ve. profe, se ve. Se Bueno, ve. no, digo porque por ahí se congela. Bueno, gracias. Fíjense, el área de la sección de transmisión del calor va a ser el área, esta parte, donde está el puntero hacia abajo. Es decir, el agua que realmente transfiere calor, el agua caliente que está dentro del tubo de ensayo, que realmente transfiere calor al medio exterior, que sería el agua a temperatura ambiente, la que está enrasada con el tubo de ensayo. Y el tubo de ensayo y el nivel de agua del vaso de precipitado. Esta es la parte, y es un cilindro, para que tengan en cuenta cuando van a calcular la superficie de transferencia, es un cilindro con una tapa. La parte de abajo una tapa. Todo eso suma y esa sería S. Esa sería S, la que figura, a ver. S. Es el área de la sección considerada. El área de la sección considerada es la que le mostré recién, es el área de intercambio de calor. Lambda es el coeficiente de conductividad térmica del sólido. En este caso hay que buscar el lambda del vidrio. En algunas tablas lo van a encontrar, sobre todo el vidrio Pirec, ¿no es cierto? Es un laboratorio. Y alfa 1 y alfa 2 son coeficientes peliculares o de convección que están dados en esta unidad, y si no la encuentran en esta unidad la van a tener que convertir, correspondiente a los fluidos 1 y 2, ¿cierto? Y T es el tiempo en segundo. O sea que todos los valores que están en la expresión se pueden calcular, digamos, se pueden obtener. Bueno, acá abajo
si se suman 1, 2 y 3 son estos, nosotros fuimos despejando, habíamos despejado las temperaturas, arranca acá en la 1, fíjense T sub 1 menos T sub C, T sub C menos T sub D y T sub D menos T sub 2. Si ustedes suman miembro a miembro, como dicen acá, si se suman, dicen en realidad hay que sumar miembro a miembro, y van a llegar a la expresión final esta. ¿Por qué? Porque se van a simplificar. Acá, fíjense, entre la 2 y la 3 se van a simplificar. Si yo sumo miembro a miembro, fíjense, se me va a ir T sub D con T sub D. T sub D negativo con T sub D positivo. ¿Está? Y acá, entre la 1 y la 2, se me va a ir T sub C negativo con T sub C positivo, ¿no? Entonces me va a quedar esta última expresión, T sub 1 menos T sub 2, por eso le decía que no vamos a necesitar las T sub D y la T sub C, no la vamos a necesitar, porque usamos ese artificio de sumar miembro a miembro. En el segundo miembro me queda esta expresión. Ensállenlo ustedes mientras practican y va a ver que le da esta expresión 4, del lado derecho, digamos, ¿no? Y ahí le queda el coeficiente de conducción total, K, le queda como 1 sobre alfa 1, E sobre lambda más 1 sobre alfa 2. Y le queda la ecuación final, Q, si ustedes reemplazan, va a ser K por S por delta T por tau. Delta T sí es la variación de temperatura. Y tau o T mayúscula, este en realidad está como tau, como letra griega mayúscula, es el tiempo. La variación del tiempo, sí. Sí, el tiempo, sí, es el tiempo. Bueno, acá en delta T, fíjense en esta expresión final en el 6, hay un factor que es el delta, la variación de temperatura. Como este es un proceso dinámico, digamos, la temperatura va cambiando muy rápidamente, se analiza, no es que se aplica en forma directa, se analiza la posibilidad de usar la diferencia media logarítmica de temperatura. Y eso vamos a ver en cuáles son las condiciones para aplicar eso, ¿no? La definición de la diferencia media logarítmica de temperatura está dada por la ecuación 7. Fíjense ustedes cómo es la forma, y después lo vamos a ver en la gráfica esto, que representa. Delta T significa la variación de temperatura de entrada. Es decir, se toman esos dos termómetros, interior y exterior, ¿no es cierto?, al inicio y se saca el delta T. Eso sería el delta T de entrada. Y el delta T de salida, vamos a verlo en la gráfica acá. Esta es la que está a la derecha, es el caso nuestro, es el caso, digamos, corrientes paralelas de igual sentido. Esta es la gráfica que nosotros vamos a obtener en la experiencia. Y fíjense lo que yo le acabo de decir. T sub 1E significa la temperatura de entrada del termómetro 1, o sea, la temperatura, vamos a suponer que arranquemos con 80 grados, aquí tendríamos 80 grados, ¿no? Y T sub 2E sería la temperatura de entrada del termómetro exterior o la temperatura inicial, que va a ser la temperatura ambiente, ¿no?, del agua que está alrededor. Con el correr del tiempo, se va a ir formando, se va a ir obteniendo los pares de valores, con el correr del tiempo, los pares de valores, ¿no es cierto? Y la gráfica final va a ser esta. Eso es lo que representa esta ecuación, lo que, digamos, sintetiza esta expresión, fíjese, delta T de entrada y delta T de salida. El delta T de salida estarías acá, por ejemplo, acá se terminó y T sub 1 de salida y T sub 2 de salida, ¿no? O sea, las temperaturas finales. Bueno, este va a ser el inicio y esta parte va a ser el final. El tiempo hay que medirlo con un cronómetro, lógicamente,
Y el tiempo no significa que el tiempo, exista un tiempo exacto al cual, durante el cual, o de duración, mejor dicho, un tiempo de duración de nuestra experiencia. Yo puedo cortar, como ustedes pueden ver acá, en cualquier momento puedo cortar la experiencia, ¿no es cierto? Lo que se me va a cortar es el tiempo, pero no así el concepto y los valores que voy a tomar de esa experiencia, ¿no? Para poder calcular. Pero nosotros le pusimos un tiempo en base a nuestras largas experiencias, ya le habíamos puesto un tiempo, que ahora le voy a decir. Entonces, como le dije, volviendo otra vez, la fórmula final, en la fórmula final hay varias cosas que no conocemos, entre ellas la que no conocemos justamente es alfa 1 y alfa 2, que están dentro de K, ¿no es cierto? La superficie lo podemos calcular, el delta T lo podemos calcular, lo podemos sacar con el termómetro, y calcular en todo caso de última, aplicando la diferencia logarítmica media, o si no directamente los promedios. Ya le voy a decir la condición cuando se aplica un caso y cuando se aplica el otro caso. Y el tiempo con el cronómetro. Bueno, ya acá dice representación gráfica de temperatura para un intercambiador de calor. En realidad lo que estamos explicando es un intercambiador de calor. Fíjense, acá habla de un intercambiador de calor cuando representa dos casos. Esto que está a la izquierda representa, fíjense, en el centro figura, esto es como un corte de dos tubos concéntricos, digamos. Por el tubo interior circula un fluido y por el tubo exterior circula otro fluido, ¿no? Entonces, si uno tiene una temperatura mayor que la otra, va a ceder calor, ¿no es cierto?, a través de las paredes, ¿no es cierto? Entonces, en este caso es cuando tienen contracorriente, es decir, los fluidos tienen direcciones distintas. En el de la derecha representa un intercambiador de calor, ¿no es cierto?, de corrientes en igual sentido, que es el caso nuestro, porque es un caso estático, ¿no es cierto?, donde los dos van a empezar, uno empieza a 80 grados y la otra masa, digamos, de fluido empieza a la temperatura ambiente y la temperatura fría, la masa fría de agua va adquiriendo calor y la masa caliente va cediendo calor, ¿no? Eso es lo que representa esta gráfica. Bueno, acá está, digamos, la, la, el- la variación de la diferencia media logarítmica de temperatura, el delta Tm, ¿cuándo aplicar, digamos? Bueno, la condición está acá. Lo que hay que hacer es el cociente, si el cociente delta Te sobre delta Ts es menor o igual a 2, entonces se puede ocupar la aritmética de temperatura, es decir, la semisuma de los dos delta, de las dos variaciones de temperatura. ¿Está? Esta sería la condición. Entonces ustedes lo que van a hacer, una vez la experiencia, lo primero que hacen antes de calcular, se fijan si es menor o igual que 2, y entonces utilizan una forma u otra forma de delta Tm, digamos, que es la que finalmente va a ser incorporada a la expresión. Bueno, ahora viene el cálculo de la determinación de los coeficientes peliculares. Viene el cálculo. Este también por el principio cero, ¿no? Ustedes lo dijeron recién, el principio de conservación de la energía, ¿no es cierto?, de que la cantidad de calor absorbido por un fluido es igual al cedido por el otro. Entonces, nosotros estamos hablando de una masa caliente y una masa fría, una cede, la otra absorbe. Entonces, esto es todo referido al fluido 1, dice, o sea, es la que cede, digamos. Entonces, la masa del fluido, que hay que pesarla, ¿no es cierto?, sacar los gramos
de esa masa, la que va dentro del tubo de ensayo. C sub E es el calor específico, eso conocemos, el calor específico del agua. Y delta T es la variación de temperatura, es T sub 1E menos T sub 1S. ¿Por qué? ¿Por qué T sub 1E y menos T sub 1S? Porque es el intervalo o es la variación de temperatura de la masa caliente, ¿no es cierto? Que es la temperatura inicial y la temperatura final, ¿no es cierto? Que sería esta parte de la gráfica. ¿Ven? Me pasé. Sería esta, T sub 1E menos T sub 1S, ¿no? Estamos hablando del termómetro interior del tubo de ensayo. Entonces, bueno, igualando la 6 y la 8, la 6, a ver, recordemos la 6, esta sería la 6, ¿no? Esta sería la 6, lo igualan a la 8. Y se tiene, igualando, se tiene esta igualdad, aquí ya la K, digamos, fíjense que es, K me queda como 1 sobre la suma de las inversas, ¿no? Por S, por T de tiempo y por delta TM. Usamos delta TM porque lo consideramos, digamos, que hay que usar la media logarítmica, nada más. Pero si no merita, y si va a la semisuma, acá sería la semisuma nada más. Eso hay que probarlo primeramente, antes de hacer el cálculo. Bueno, seguimos con el proceso. Fíjense acá lo que está en el denominador, paso al primer miembro, y lo que estaba en el primer miembro paso al segundo, ¿no? Y fíjense ahí, dice, en el caso del trabajo práctico, cuando se determina el coeficiente pelicular del agua, los fluidos 1 y 2 son iguales. O sea, son agua, ¿no es cierto? Es agua. Y en consecuencia, en condiciones muy similares, por lo tanto, se puede suponer que alfa 1 igual a alfa 2 igual a alfa. Con lo que la 11 se puede expresar la anterior, ¿no es cierto? Fíjense si son iguales. Tengo dos veces lo mismo, 2 sobre alfa. Y de ahí despejo alfa. Y esta sería la expresión, la 12 sería la expresión con la que yo voy a calcular el coeficiente pelicular del agua. O sea, una parte del problema terminó acá. Calor específico del agua y todos los valores que están acá lo conocemos, digamos, ¿no? Lo conocemos. O sea, la superficie, el tiempo, la variación media logarítmica de temperatura, la masa del agua caliente, el calor específico y la variación delta T, que lo habíamos visto allá arriba en la 9. Me avisan que no se ve muy bien aún. Bueno, entonces, bueno, quedamos ahí en que alfa es el coeficiente pelicular del agua y me faltó decirle de que E viene a ser el vector del. Yo le voy a dar realidad a esto en la práctica, se saca el espesor con un calibre o vernier, El calibre o vernier es un elemento que posiblemente ustedes no lo hayan visto en física 1. En física 1 se suele dar ese tema, en teoría de errores sobre todo, y sirve para medir décimas y centésimas de milímetro, ¿no? Tiene una precisión muy alta. Bueno. Ahora,
Ahora viene el segundo paso. Si nosotros, para hacer el segundo paso, fíjense lo que ocurre. Acá voy de vuelta al esquema. En el segundo paso, donde voy a calcular el coeficiente pelicular del aire, lo que se hace es, esta agua exterior ya no existe. Ya no existe. Esta agua exterior ya no existe. O sea, se vuelve todo a cero, lógicamente, se enfría, se pone a temperatura ambiente, y por otro lado lo que se hace es se calienta una cierta cantidad de agua, por separado, en un mechero Bunsen, en un vaso precipitado aparte, y luego se vierte en estas mismas condiciones de los termómetros, con un termómetro interior y un termómetro exterior. El termómetro acá está mal dibujado. Yo le voy a mostrar el esquema, ahora ya lo voy a mostrar. Me permiten un segundito, voy a ver. ¿Se ve ahí eso? Sí, profe. Sí, Bueno, profe, se ve. este sería un poquito un esquema más real, ¿no es cierto? Que es el que se lo voy a pasar a ustedes por si lo quieren usar. El que sabe dibujar, que lo dibuje mejor. Esto está a media, digamos, ¿no? Pero se entiende mucho mejor que el otro. Acá yo le estoy mostrando esta H, sería cuando usamos agua interior y agua exterior, en el primer caso, están los dos meniscos, digamos, del agua enrasados. Y la superficie de contacto es la superficie lateral de contacto y la superficie de base está por, mejor dicho, por este cilindro, que es el tubo de ensayo, ¿no? Entonces, yo le voy a dar, también le tengo que dar, para calcular la superficie de contacto, le tengo que dar el diámetro, ¿no es cierto? Con que le dé el diámetro exterior, ya pueden calcular por fórmula la superficie lateral del cilindro, ¿no es cierto? Que sería la superficie de intercambio. Acá, fíjense arriba, dice diámetro exterior, que está puesto a propósito. Y acá hay un detalle que no se lo dije, pero es muy importante, muy importante. Como estamos midiendo la temperatura de los fils que están prácticamente adheridos, ustedes el termómetro lo van a aproximar lo más que se pueda, pero nunca tocándose al vidrio, ¿no es cierto? Esa es una de las condiciones, y es otra de las condiciones de error cuando los chicos por ahí no lo ponían separado, como está en la serie, en la guía. Por eso les muestro este dibujo donde están inclinados los termómetros a propósito, porque es importante tomar la temperatura muy próxima a los fils, o sea, a la película que forma el agua, bueno, en el primer caso. Esto es lo que le decía, el agua pura que se calienta por separado, ¿no es cierto?, a unos 80 grados, y luego se vierte acá en el tubo de ensayo. En el segundo paso se usa el mismo dispositivo, pero se vuelve todo a cero, digamos. Se vuelve a la temperatura ambiente todo el sistema, se calienta agua pura a 80 grados más o menos, luego se vierte. Pero en este caso, ya en el entorno del tubo de ensayo ya no existe solamente aire, porque nosotros estamos queriendo calcular en el segundo paso justamente el coeficiente pelicular del aire. Lo que sí es otro motivo de error en laboratorio es que haya circulación de aire, por ejemplo. Nosotros tomamos los recaudos de tener todas las ventanas cerradas en ese momento, cosa de que incluso no hablen muy cerca del equipo para que no se produzcan movimientos de aire, de que el aire, si se tiene que mover, que se mueva una acción natural, porque si no sería una convección forzada. Imagínense si se ponen alrededor los chicos, ponen a hablar, produce el resultado. Entonces, dijimos, la segunda parte consiste en eliminar el agua exterior
y va a existir nada más que aire. En ese caso se usan, a ver si puedo ir en ese caso voy a ir a la expresión final para calcular, esta sería alfa 2, ¿no es cierto? Fíjense que acá el aire ya, el coeficiente pelicular del aire ya es distinto, o sea, alfa 1 es distinto del alfa 2. Se diferencia el caso anterior, y despejando alfa 2 de esta expresión de la 11, voy a llegar a esta. Y acá voy a utilizar el resultado de alfa de alfa 1 que obtuve acá arriba. Esta pasa a llamarse alfa 1, lo ubico acá. Y utilizo todos los otros datos que saco de la experiencia, de la segunda experiencia. Y ahí voy a determinar alfa 2, digamos, el coeficiente pelicular del aire. Bueno, acá está un poquito, está explicado la determinación, esto léanlo con detenimiento, está básicamente todo lo que yo le fui mencionando, un poco más ordenado, lógicamente. Y acá está algo muy importante, que esto sí es muy importante, que lo tengan en cuenta, porque los chicos por ahí me solían decir, no dio el resultado. No es que no dio el resultado. Fíjense de cuántas cosas depende alfa 1 y alfa 2. Los coeficientes peliculares dependen de un montón de cosas. Si la superficie es plana o curva, si la superficie es horizontal o vertical, si el fluido en contacto con la superficie es líquido o gas, es decir, una infinidad de cosas, ¿no? Que termínenlo de leer ustedes. Si tiene lugar de evaporación, condensación, formación. Por eso es que ustedes van a buscar el valor teórico que le dan en las tablas, en los libros. Fíjense, vayan a algún libro o entren en la web y van a encontrar rangos de variaciones muy grandes, entre 100 y 1000, por ejemplo, ¿no? En algunos más conservadores, sacando algunos motivos de error, van a encontrar un rango de variación muy alto. Pero bueno, lo importante es que ustedes lo calculen y estén dentro de ese rango, aunque sea amplio, porque digamos, los factores de variación que modifican los valores son estos que están acá abajo, entre tantos. Se desconectó el profe. Parece que sí, che. Bueno. ¿Profe, se escucha? Sí, no, ahora lo escucho. Se me Sí, no, perdió la sí. conexión. Me perdí. Bueno, lo que le quiero, mírenlo detenidamente, péguenle una leída, digamos, lo que yo le acabo de explicar, si bien reconozco que se habrá cortado en alguna parte, pero no se aleja de la teoría, digamos, de la teoría general de transmisión de calor, que lo habrán visto para hacer los trabajos prácticos. Es decir, se parece mucho a los ejercicios, a algunos ejercicios. Lo que van a tener que hallar en este caso son valores específicos que son del aire y del agua, ¿no es cierto? Pero, bueno, eso es lo que... y yo le voy a adelantar a los efectos, así también una tabla, le voy a adelantar los valores a los efectos que ustedes puedan construir y mostrar el gráfico. En la exposición puedan mostrar el gráfico ya construido de cómo debería darlo, ¿no es cierto? Así como lo hicieron los chicos del grupo reciente. ¿Está? Bueno, cualquier cosa queda a su disposición y cualquier cosa queda a su disposición y digamos por WhatsApp, cualquier consulta.
Y la guía ya lo puse a ver, voy a chequear. Sí, ya está en la plataforma, así que lo pueden bajar la guía esta que le acabo de mostrar, ¿eh? En breve le voy a enviar a uno o dos de ustedes los datos para que construyan la gráfica, puedan mostrar cómo debería dar, ¿no? Para que los chicos que tengan que hacer el trabajo no tengan una guía ya de cómo hacerlo. ¿Está? ¿Le queda alguna pregunta, alguna consulta? Sé que, y mil disculpas porque esto es problema de transmisión, por ahí se corta y uno se queda. Si le queda digamos, la duda sobre algo, después me consultan o me consultan ahora, no hay ningún problema. Está, profesor, por mi ¿Estamos? parte, ninguna duda, profe. Bueno, está entonces. Cualquier cosita a su disposición, ¿eh? Bueno, que tenga un buen fin de y bueno, quizá el sábado no encontremos porque estamos todos de vuelta en el examen, me parece. Así que, bueno, no sé si me tocarán conmigo, no sé cómo haremos la distribución de grupos, pero bueno, algunos los veré seguramente. Hasta el Profe, sábado. Sí. con respecto a la presentación del informe del laboratorio pasado, ¿hasta cuándo Sí. tendríamos límite? O sea, yo en mi caso todavía no pude elaborarlo, por eso le pregunto. Hoy hasta las 23:55, porque 55 porque eso es lo que me permite la plataforma. Ah, ok, Hoy hasta las perfecto. 11. Por favor, hacerlo porque si no te va a quedar afuera. No. Eso lo puede hacer en 2 horas, lo puede hacer. Ok, Como profe. mucho, Creo que en digamos. la plataforma está hasta las 20 nomás. Sí, No en sé la si le plataforma está hasta las 20 Lo voy a nomás. corregir, figura hasta... Ah, bueno. Bueno, lo voy a corregir para que no. Ya lo corrijo. Ya lo corrijo. ¿Está? Así no corren tanto. Gracias, profe. Listo. Ya corrijo. Listo, chicos.